queremos hablar, y estamos hablando acerca de los 10 mandamientos, los 10 grandes que todos conocemos. Y vamos a hablar esta mañana acerca de tomando en serio a Dios. No tomar a Dios como algo ligero, sino tomar en serio el nombre de Dios. Y vamos a ir a nuestra Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 7, vamos a encontrar el pasaje que nos va a estar guiando en este tiempo, en esta mañana. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Otra versión, la nueva traducción viviente dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Nosotros entendemos, leemos eso, pero cuando empezamos a profundizar, es un problema. Yo creo que yo he leído este mensaje varias veces para tratar de no usar el nombre de Dios en vano, tampoco esta mañana. Vamos a hablar acerca de cómo podemos honrar el nombre de Dios. Cómo usted y yo podemos honrar el nombre de Dios. Los nombres, de alguna manera, reflejan tres cosas. Representan o tienen repercusión, representan algo, dan carácter y dan autoridad. Los nombres representan reputación. No sé si usted ha escuchado, oye, aquí me mandó fulano, ¿verdad? Un nombre representa reputación. O quizás usted ha escuchado nombres muy malos en la historia que ya tienen una trascendencia o tienen un valor por el peso de su nombre. Quizás Hitler, Osama Bin Laden, son nombres que representan, ya tienen una reputación dada. Y de alguna manera el nombre de Dios ya tiene reputación. El nombre representa carácter, la esencia, ¿qué es lo que es? Quizás usted ha escuchado o ha leído la palabra de Dios, cómo Dios cambió los nombres. Un nombre de una persona, alguien que se llamaba quizás Abraham, y Dios le cambió por nombre por Abraham. O quizás usted ha escuchado el nombre de aquel personaje que se llamaba Jacob, y Dios le cambió el nombre por Israel. Representa, el nombre también representa carácter. Quizás he escuchado Simón Pedro. Simón al principio y después Pedro. El nombre tiene implícito en sí carácter. ¿Quién es la esencia de lo que es? El nombre representa autoridad. Los nombres también representan autoridad. No sé si aquí quizás ustedes vean a un policía o alguien que dice, o ha visto series o películas que dice, vengo en nombre de la ley. Porque la ley representa autoridad. Los nombres también representan autoridad. No es lo mismo que usted reciba una llamada de fulano de tal, alguien desconocido, porque lo llamen y recibe una llamada del presidente o del vicepresidente o de Raúl Castro. Usted presta atención por los nombres. Los nombres tienen en sí reputación, carácter y autoridad. Y a la hora de hablar o a la hora de usar el nombre de Dios, tenemos que recordar que eso también es importante. Y el Señor nos quiere hablar en esta mañana cómo nosotros podemos usar, cómo podemos honrar el nombre de Dios. Les digo, esto es de grandes ligas. Lo que vamos a hablar aquí en esta mañana es algo de grandes ligas. ¿Cómo podemos no usar el nombre de Dios en vano? O no destruir, o no darle gloria y honra al nombre de Dios. Usted puede utilizar el nombre de Dios de una manera incorrecta. Usted y yo puede ser que en algún momento dado, en nuestro pecado, haya sido usar el nombre de Dios incorrectamente. De alguna manera hemos usado el nombre de Dios para insultar a alguien, o hemos usado el nombre de Dios para complacernos a nosotros mismos, o para intimidar, impresionar, o impulsivamente. Pero queremos en esta mañana que nosotros podamos entender y empezar a usar correctamente el nombre del Señor. ¿Cómo puedo usar el nombre de Dios? Insultando. Quizás usted diga, bueno, hay alguien que usa el nombre de Dios para insultar a otra persona. De alguna manera requiere en su vida de disciplina y carácter no usar el nombre de Dios en vano a la hora de insultar. Quizás usted ha hecho o ha dicho en alguna ocasión, no lo voy a decir, no dice que no lo voy a decir yo, pero no podemos, quizás usted en algún momento haya jurado el nombre de Dios, o usted usa el nombre de Dios para hacer un juramento, o usted usa el nombre de Dios para tratar de insultar a una persona, como relevando o trayendo carácter o autoridad sobre su vida. Dice la Biblia en Levítico 19, versículo 12, dice que no traigas vergüenza al nombre de Jehová tu Dios al usarlo en falso juramento.
la iglesia, hermanos, familia, vecinos que estamos aquí, es importante que usted pueda entender que usted tiene que honrar el nombre de Dios y lo honra al no usarlo para insultar a alguien. Quizás en algún momento usted haya usado el nombre de Dios para complacerse a sí mismo, para una autocomplacencia. Es como que aprovecho suyo, como para aprovecharse de eso. Hay una historia que me encanta en el Antiguo Testamento que habla acerca de un momento dado, como un borrón en la historia, que Dios, el nombre de Dios fue usado para decir que Dios había provocado, que había matado a alguien. De alguna manera, nosotros tenemos que usar el nombre de Dios no con un sentido de autoridad. Quizás usted trata de usar el nombre de Dios como autoridad para realizar una obra o hacer una obra. Y si yo vengo a usarlo, lo estoy haciendo en el nombre de Dios, y quizás no sea en el nombre de Dios, sea en su propio nombre, o sea en nombre de otra cosa o de otra persona. La Biblia narra la historia de David. David cuando estaba cuando David era el rey, y dice que en una ocasión en su vida trató de hacer un censo. Y usted lee los pasajes que están en 2 Samuel capítulo 24, versículo 1, y le va a llamar la atención que el cronista cuando escribe dice, y volvió, dice la palabra del Señor que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel y incitó a David. ¿Quién? Jehová. Le da a entender el texto que Jehová incitó a David a que hiciera un censo. Pero cuando usted termina de leer la historia se va a dar cuenta de que era todo lo contrario, de que Dios no había incitado a David a hacer el censo. Cruza una página más adelante y vas a encontrar que en Deuteronomio, en 1 Corintios, encuentra la misma historia y ahora en vez de usar la palabra de Dios viene la palabra Satanás. Dice la Biblia en 1 Corintios 21:1, dice que Satanás se levantó contra Israel y provocó a David para que hiciese un censo. Tenemos que tener cuidado en nombre de quién nosotros hacemos las cosas, o quizás involucrar a Dios en un proyecto de tu vida en el cual tú estás desentendido y no es Dios el que te motiva para hacerlo. Claro que la Biblia no es que se equivocó al usar este pasaje, sino que lo muestra como un proceso de revelación progresiva. En Samuel entendemos que la gente quizás no haya sabido que haya sido Dios, porque todo se le atribuía a Jehová, pero en segunda de Crónica, en primera de Crónica podemos entender que había sido Satanás, y incluso al ver el resultado de lo que había sucedido. Tenemos que tener cuidado en no usar el nombre de Dios en vano al manipularlo o al usarlo para entendidos. Tenemos que tener cuidado, o nosotros, ustedes o yo hemos usado el nombre de Dios en ocasiones para intimidar. Los intimidadores, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado al usar mal el nombre de Dios a la hora de intimidar la vida de otras personas. Bueno, Dios me dijo que te dijera, cuidado, si Dios quiere hablar de tu vida, va a usar la Biblia, va a usar a tus pastores, a tus líderes, va a usar a los líderes, a las personas espirituales, pero Dios también te tiene que hablar claro. Tienes que tener cuidado, tú no manipules a las personas cuando dices o hablas en nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Quizás usted está bombardeado en las redes sociales o en la televisión y ve de muchos predicadores que dicen, bueno, Dios me dice que me dé 1000 pesos. Cuidado, porque cuando Dios manda es un sello. Tienes que tener cuidado cuando tú uses el nombre de Dios y no lo uses para manipular, no lo uses para intimidar a la gente. Bueno, si tú me dices que tienes un mensaje de parte de Dios en tu vida, yo ahí me derretí. Porque si es Dios, es Dios. Cuidado cuando usemos el nombre de Dios. Hay otra historia en la Biblia que narra algo parecido. Alguien que usó el nombre de Dios para manipular el nombre de Dios, pero manipuló para hacer una obra a su beneficio, porque casi siempre intimidamos con el nombre de Dios para un beneficio propio o para un beneficio de alguna manera tangible. Dice la palabra del Señor en 1 de Reyes, capítulo 13, versículo del 14 al 18. Narra la historia de un profeta de Israel. Dice que vino palabra de Jehová a él y le dijo, tienes que dar una profecía sobre Judá y amonesta a Jeroboam. Y le dijo que todo su reino iba a ser destruido, que después de esto vendría un rey que se llamaría Josías y iba a restaurar la nación. Y de alguna manera la palabra de Dios le dijo a ese hombre, no puedes ni comer y no puedes regresar por el mismo camino en el cual tú has caminado o has ido al reino. Y dice la palabra del Señor que el profeta hizo eso, ni comió en el reino,
ni volvió a ir, o sea, no regresó por el mismo camino que había regresado, ido hacia aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que un profeta de Jehová también escuchó aquello que había dicho el profeta al rey, y dice que se montó una mula y le dijo, fue donde estaba él y le dijo, yo quiero que tú vengas a mi casa a cenar. Y el profeta de Jehová que había dado aquella palabra, le dijo, mira, Jehová me ha dicho que no puedo comer en este lugar y que no puedo regresar por el mismo camino que he andado. Esa historia está en el 1 de Reyes, capítulo 13, versículos del 18 al 19, del 14 al 18. Dice la palabra del Señor que el profeta entonces le dijo, bueno, yo he recibido una revelación del ángel de Jehová que me ha dicho que tienes que ir a mi casa a comer. Y el ángel de Jehová me ha dicho que Jehová te diga que vayas a mi casa. Efectivamente, el hombre le dijeron, tú eres un profeta de Jehová también, igual que yo, y tú me estás diciendo que Jehová vaya, que te digo que fuera de tu casa, pues vamos. Si Jehová dice, si Jehová manda, pues vamos para allá. Dice la palabra del Señor que llegó, comió, y cuando llegó a la mesa y comió, se volvió a aparecer Jehová delante del profeta y le dijo, yo te dije que no comieras, y te dije que no caminaras, que no regresaras por el mismo camino. Efectivamente salió y en el camino un león se lo comió, un león lo mató, no se lo comió, lo mató. Y la historia sigue narrando. Y cuando cruzamos más páginas de la Biblia, encontramos que aquel profeta que había manipulado al otro profeta que mataron, le dijo a su hijo, mira, este realmente es un profeta de Jehová. Cuando lo entierren, entiérrame encima de él, para que mis huesos sean preservados. Y dice la palabra de Dios en 1 Reyes, capítulo 13, versículo 31, y después en 2 Reyes, capítulo 23, del 16 al 18, cuando vino la reforma de Josías, aquel profeta, todas las tumbas, todo fue profanado. Josías estaba limpiando de idolatría toda aquella nación y fue a los cementerios, acabó con todas las tumbas, pero había una tumba que tenía un monumento y cuando preguntó por ese monumento dijo, ese fue el profeta que dijo que tú ibas a hacer estas cosas. Pero encima de ese profeta estaba el profeta que le mandó a matar también, porque dijo que había hablado por boca de Jehová. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado cuando uses el nombre de Dios para intimidar a alguien. Porque tú y yo a veces lo hacemos. Dios me dijo que te fuera, o Dios me dijo que te quedara. No, si Dios te lo dijo a ti, que me lo diga a mí también. Si Dios te dice una cosa a ti, que me lo diga a mí también. Porque no podemos usar el nombre de Dios para manipular o para intimidar la vida de la gente. Recuerda esta historia. Recuerda esta historia de lo que le pasó a un hombre de Jehová. Usted puede usar también el nombre de Dios para intentar impresionar a la gente. Usamos a veces verbos de familia de ocasiones para creernos que somos muy espirituales, porque estamos en el cielo, porque estamos navegando en las nubes y tratamos de impresionar a la gente con nuestro verbo. Pero tienes que tener cuidado con eso. Usted tiene que tener cuidado con cómo usa el nombre de Dios aparentemente para impresionar a la gente. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 7. Cuando ores, no te pares en los portales, no hagas vanas palabrerías, obra de alguna manera sencillo, sin mucho verbo, porque el Señor lo sabe. Cuando hablo de verbo, no estoy hablando de palabras rebuscadas, estoy tratar de impresionarlo a Dios o tratar de impresionar a la gente con el nombre de Dios. Ten cuidado. Solo dice que tenga cuidado de cómo usas el nombre de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. No te apeguines del Señor para tratar de impresionar a la gente. Ten cuidado cómo usas el nombre de Dios, incluso cómo usamos el nombre de Dios. No conviertas a Dios en un cliché. Dice la Biblia en Tito capítulo 1, versículo 16, profesas conocer a Dios. Si tú lo escuchas con el verbo, si tú oyes el verbo, lo que están diciendo, están al lado de Dios. Desayunaron con Dios en el cielo. Pero cuando te llegan y sales de la puerta o sales de tu casa, es el infierno lo que va con ellos. Tienes que tener cuidado. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Ten cuidado. Iglesia, usted y yo tenemos que tener cuidado cómo usamos el nombre de Dios. Y si de alguna manera queremos impresionar a alguien, cuidado, no usemos el nombre de Dios de una manera mal intencionada a la hora de impresionar a la gente. Otros lo usan incluso
a confesar que el primer pecador de esto soy yo. ¿Cuántos no hemos dicho? Bueno, ¿cuántos no hemos dicho? No? ¿Cuántos hemos vivido? Se fue la corriente. ¿Y cuál es la frase que viene después? Ay, en ocasiones nosotros hemos rebajado a Dios a un cliché. Yo en ocasiones he rebajado a Dios a un cliché, a una frase. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado cómo usamos el nombre de Dios. Tenemos que saber quién es Él y que Él merece toda gloria y toda honra. Y tenemos que no usar como un cliché el nombre de Dios. Honrarle con su nombre. Es sorprendente. Estamos llenos de cliché. Estamos rodeados de cliché. Hemos escuchado frases como me caso en 10. Cuidado, estás hablando de los 10 mandamientos. No estás hablando de alguien que se llama 10. Estás hablando de los 10 mandamientos. O en frases parecidas que están atribuyendo o maldiciendo a Dios o a su palabra. Tenemos que tener cuidado con las frases que usamos o los clichés, ya sea que deshonremos a Dios o deshonremos a su palabra. Dicen las estadísticas, hay una estadística que se hizo en Estados Unidos que habla que el 66% de los americanos de alguna manera ha usado el nombre de Dios en vano. Bueno, los cubanos estamos igual. Los cubanos más del 66%, yo creo que la generalidad en algún momento dado hemos usado el nombre de Dios en vano. Por eso todos somos culpables. Por eso todos tenemos que venir a la gracia de Dios y recibir la gracia de Dios como pecadores. Y tenemos un pecado en el cual podemos confesar ya delante del Señor. El nombre de Jehová es importante. El nombre de Dios es importante. La Biblia habla en Levítico capítulo 24, Levítico capítulo 24, versículo del 10 al 14, narra la historia de alguien que usó mal el nombre de Jehová. Ahora específicamente está hablando de alguien que dijo, o usó o profanó el nombre de Jehová, lo usó para maldecir a otra persona. Y dice la palabra del Señor que la nación de Israel, dice ahí en Levítico 24, dice que blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Dice que la nación de Israel lo separó, lo apartó y esperó que Jehová diera un dictamen sobre esa persona. Y lo que Jehová dijo por haber usado o haber blasfemado contra el nombre de Jehová fue: saca al blasfemo fuera del campamento y dile a los que escucharon aquella blasfemia, que le pongan la mano sobre la cabeza, que cojan una piedra. Si nosotros viviésemos en el Antiguo Testamento, nosotros estuviésemos todos apedreados. Gracias a Dios por su gracia y su misericordia que aún nos extiende y se extiende sobre nuestra vida, pero no es para deleitarnos en pecar, sino que tenemos que empezar a transformar nuestra vida y alejarnos del pecado y seguir y dejar de seguir usando el nombre de Dios como un cliché o como algo personal o como algo vulgar. Tenemos que tener cuidado como usamos el nombre del Señor. El Señor es celoso y ya lo hizo en el Antiguo Testamento y ya lo demostró al ver y al emitir un juicio sobre aquella persona, haciéndole entender a la nación lo importante que era el nombre de Jehová. ¿Cómo entonces puedo utilizar el nombre de Dios correctamente? ¿Cómo usted y yo podemos usar el nombre de Dios correctamente? Debemos empezar a bendecir y vivir en el nombre de Jehová. Usted y yo tenemos que empezar a bendecir el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que de alguna manera y nos muestra infinidad de ocasiones, de momentos en que se usa el nombre del Señor, y tenemos que entender y comprender que tenemos que usarlo para bendición, no como manipulación. Tenemos que usarlo para honrarle, darle gloria y darle honra. La primera manera que lo hacemos es reverenciando continuamente el nombre de Dios. Usted y yo tenemos que hacer algo. Ante el nombre de Dios, usted y yo tenemos que reverenciarlo constantemente, continuamente. Entonces tenemos que reverenciar el nombre del Señor. Utilícelo cuidadosamente, utilícelo amorosamente, utilícelo en actos de adoración, en actos amorosos, en actos cuidadosos a la hora de mencionar y usar el nombre del Señor. Dice el Salmo capítulo 29, versículo 2: honren al Señor por la gloria de su nombre. Honren al Señor por la gloria de su nombre. La Reina Valera dice, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Dad la gloria de vida a su nombre.
Muchas ocasiones estamos rodeados de clichés, de cosas mal entendidas y usamos mal, muchas veces equivocadamente el nombre del Señor. Pero nosotros podemos honrar el nombre de Dios cuando lo hacemos estando conscientes de lo que estamos mencionando, de lo que estamos diciendo. Dice la palabra del Señor que nosotros se nos ha llamado a honrar, glorificar el nombre de Jehová. Usted y yo podemos honrar y glorificar el nombre de Jehová. Tenemos que tener cuidado con la información que vemos. En ocasiones estamos rodeados de películas, series que hablan y divulgan palabras obscenas o divulgan palabras en contra del Señor. Tenemos que tener cuidado, porque de alguna manera, de como tú llenas tu corazón, después eso es lo que sale. Tienes que tener cuidado. Quizás tú seas de los que en algún momento se te va una palabra incorrecta o vulgar o mala. Tenemos que tener cuidado. Quizás usted diga, bueno, es que eso a Dios no le importa. No, a Dios se incomoda con el verbo mal utilizado. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y si estamos usando el nombre de Dios para blasfemar a las personas a nuestro alrededor. ¿Qué tienes que hacer en tu familia? Quizás tú en tu familia tengas que comenzar a limpiar el verbo, a limpiar el vocabulario en tu familia, porque lo que sucede en tu familia es lo más importante porque puede marcar la vida de tus hijos y tu propia familia. Quizás en la carretera, candil de la calle, oscuridad de la casa. Quizás de la puerta de tu casa hacia afuera, tú eres impecable. Un muchacho correcto, una muchacha correcta, un joven o una joven o una persona mayor que no dice nada malo, pero cuando llega a la casa, un volcán. En estos días pasó algo curioso en mi casa. En mi casa no se dice malas palabras. Y los muchachos saben que no se pueden decir. Ellos saben cuáles son las malas palabras. Y ellos saben cuándo las pueden, dónde se dice y dónde no. Porque incluso no es que yo quiera que la digan, pero a ellos en la casa no se les van las malas palabras. Pero en la escuela quizás, por tanto ruido que hay, ellos se les van las malas palabras, pero en la casa ellos saben que no lo pueden decir. Y de alguna manera para ayudarlos a limpiar y a purificar el lenguaje. Pero en estos días, mi hermano empieza a sofocar a Aarón, el más pequeño. Empieza a sofocar. Y de un momento dado, Aarón lo miró los ojos así, muy fríamente, y hizo ¡fuego! Una palabra que era más grande que él, que mi hermano y yo. Y todo el mundo acá se quedó muerto. ¿Dónde aprendió este muchacho esa palabra? A veces, en ocasiones, tenemos que entender que la familia es el mejor lugar para limpiar, para purificar las palabras de nuestros hijos, nuestras propias palabras. Porque en la familia es donde tenemos esa confianza para hablar y tenemos que tener cuidado con lo que decimos y con lo que hablamos. Tenemos que con nuestras palabras honrar el nombre del Señor. Dice el Salmo capítulo 9, versículo 10, en ti confiarán los que confían en tu nombre. En ti confiarán los que confían y conocen tu nombre. Tenemos seguridad, tenemos confianza, podemos estar seguros en el nombre del Señor. Tenemos que confiar en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor también en la nueva traducción viviente, esta misma texto dice, los que conocen tu nombre confían en ti. Tenemos seguridad y confianza en el nombre del Señor. Reverencia, primero que todo, usted y yo tenemos necesidad de reverenciar continuamente el nombre de Dios. Lo hemos hablado, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos hacer cuidadosamente, amorosamente y con una actitud de adoración. Pero la palabra también de Dios también nos enseña y nos muestra que nosotros podemos honrar el nombre de Dios representando claramente su nombre. Usted y yo nos hacemos llamar seguidores de Cristo. Usted y yo nos hacemos llamar cristianos. Y usted y yo de alguna manera tenemos que representar dignamente. Usted y yo tenemos que representar orgullosamente, pero con integridad a quien estamos representando. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento es Dios, está firme, teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y dice la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Usted y yo tenemos que ser buenos
representantes de Jesús en este tiempo. Usted y yo estamos llamados a representar el nombre del Señor. Y eso que es hijo de Él, que es hijo de Dios. Y eso que es hijo de Dios. Miren, mis hermanos, nosotros que vivimos en una comunidad pequeña, los nombres están repartidos. Usted puede escuchar y decir, no, este es fulano tal. ¿Quién es fulano? Usted no sabe quién es fulano. Pero si usted empieza a buscar allá atrás, y se recuerda con un nombre, no, ese es hijo de él. Hijo de él. Y ahí está clasificado. Es como una herencia, que toda esa familia está clasificada por el personaje, ya sea bueno o sea malo. Los nombres representan y tienen autoridad. Y usted y yo tenemos que entender de que usted y yo tenemos que representar el nombre del Señor, su andar aquí en la tierra, su andar y mi andar aquí en la tierra. No puede ser como una burla para el nombre de Dios. Si usted y yo somos cristianos y hemos decidido seguir a Cristo y tenemos una fe de salvación, una fe de consagración al Señor, constantemente tenemos que honrar el nombre de Dios en nuestra vida. No podemos ser una santa, una cochinada en nuestra propia andar, en nuestra vida que va siendo una fosa a nuestro alrededor. Tenemos que honrar el nombre de Dios con nuestra vida, con nuestro constante actuar. Nosotros hemos escuchado y hemos visto personas que no quieren conocer de Cristo por dos cosas, a veces las definimos. Primero, nadie le ha hablado de Cristo. Hay gente que nadie le ha hablado de Cristo y como nadie le ha hablado de Cristo, no pueden conocer al Señor, no pueden tener una relación personal con el Señor. Pero también hay gente que no quiere saber de Dios o que no quiere tener relación con Cristo porque la gente que se dice llamar cristiano, que dice seguir a Dios, a Jesucristo, le han mostrado en su vida un mal testimonio. No seas tú de eso, sé de lo que da un buen testimonio a la vida de las personas a nuestro alrededor, de que puedas impactar la vida de las personas a tu alrededor, siendo y reflejando y dando gloria a Dios, al nombre de Dios, con tu propia vida, que tú seas tu mayor ofrenda delante del trono de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 21 dice, pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay salvación en un nombre. El nombre que te ha salvado es poderoso y tiene salvación en él. Ese nombre que está sobre tu vida no lo puedes apartar. Incluso cada uno de los que hemos sido bautizados, dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 48, que dice, en el nombre del Señor hemos sido bautizados. Nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, de la Trinidad. Honremos, representemos al Señor honradamente, honremos al nombre del Señor con nuestra propia vida, porque lo que estamos haciendo y lo que hemos sido consagrados, salvados y bautizados y con un compromiso en la vida cristiana ha sido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Usemos adecuadamente, representemos adecuadamente en nuestra vida a Dios y a su nombre. La tercera cosa que nosotros, usted y yo, podemos hacer para honrar y glorificar el nombre de Dios es confíe completamente en el nombre del Señor. Descanse completamente en el nombre del Señor. El Salmo 33, versículo 21 dice la palabra del Señor, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. En su santo nombre hemos confiado. En el nombre de Jehová hay seguridad y hay reposo. Y usted y yo podemos confiar, estar confiados en el nombre del Señor. Hay miles de versículos que hablan de la palabra del Señor, de lo que representa el nombre de Dios y lo que de alguna manera usted puede hacer con el nombre de Dios, de descansar y apropiarse para su vida por el nombre de Dios. Lo que sea que usted haga, o vaya a hacer, o vaya a actuar, descanse y crea que Dios va a obrar y va a obrar en su vida. Descanse, repose su fe en el Señor. Todo lo otro se puede desbaratar y destruir. El Señor está firme y usted y yo podemos confiar y descansar en Él. Juan capítulo 14, versículo 13 al 14 dice la palabra del Señor, que Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado al Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. El que pide en el nombre de Jesús, lo que pidas en el nombre de Jesús, de alguna manera podemos tener seguridad y confianza de que Dios va a obrar y va a obrar, porque lo hemos hecho en el nombre del Señor. Nosotros no podemos acercarnos delante del trono de Dios. Dios es santo. Dios
para presentar nuestras oraciones, para presentarnos delante del trono de Dios. Tus oraciones y mis oraciones son oídas y son contestadas por medio del nombre de Jesucristo. Usted y yo oramos a Dios. Al final, cuando terminamos de orar, mencionamos el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre que ha hecho el camino, en el nombre de Jesús. Usted y yo tenemos que confiar en ese nombre. Usted y yo debemos confiar en ese nombre, en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 7. Cuando ores, no, dice la palabra, disculpe, dice la palabra del Señor, que usted y yo tenemos que confiar y tener seguridad en el nombre en el cual hemos confiado. Descanse, apropiese de esa seguridad y de esa fe, porque representa al Dios de la eternidad. Hay una mala noticia. Usted y yo, todas las personas que están en la tierra, un día seremos juzgados, un día estaremos delante del trono de Dios y vamos a tener que rendir cuenta a Dios por nuestra vida, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, incluso aún por lo que hemos dicho. Y de alguna manera tenemos que buscar una solución a ese juicio. Es evidente, que es evidente. La mala noticia es que todos tenemos que presentarnos delante de ese juicio. No tenemos escapatoria. Todos un día tendremos que estar delante del trono de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 36. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que haya salido de su boca. Usted y yo un día tenemos que estar delante del trono de Dios y comparecer delante de Él y decir todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos hablado. Y Dios nos va a pedir cuenta por ello. Eso es una mala noticia. Es una mala noticia porque delante de Dios todo el mundo queda destruido, queda culpable, porque Dios es santo. Pero la buena noticia es que la única manera que tú tienes para ser eximido de ese juicio que es real y que es venidero es apropiarte, refugiarte en el nombre de Jesús. Es ir, escudarte en el nombre del Señor Jesús. Esa es una buena noticia. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículos 12, dice: y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús. La única persona, en el único nombre en que podemos ser eximidos del juicio venidero es por medio del nombre de Jesucristo. Aferrarnos, recibirlo y dejar que Él venga a nuestra vida y nos selle por medio de su Espíritu Santo. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo somos pecadores y el camino es real. El camino al cielo está por medio de Jesucristo. Y usted tiene que ser eximido del juicio venidero únicamente por medio de la gracia y del poder de Jesucristo, que nos ha traído y nos va a dar salvación. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Si hay alguien aquí en este momento, si hay alguien esta mañana que quizás nunca ha valorado confiar y descansar en el Señor, hoy es un buen día para descansar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Quizás tú nunca te hayas interesado en Dios, o incluso con tus palabras te hayas burlado de Él o lo hayas usado de una manera mala. Tenemos libertad en el Señor y tenemos Hay una buena noticia. Hemos hablado de que no podemos usar el nombre del Señor en vano. Hemos hablado de algunas acciones que usted y yo podemos hacer para glorificar y exaltar el nombre de Dios, para honrar el nombre de Dios. Pero hay algo que usted tiene que hacer en esta mañana. Si aún no ha creído en Jesús, si usted aún no ha creído en Jesús, es momento de confiar y descansar en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre en el cual toda rodilla se doblará, de los cielos y de la tierra, y toda lengua confesará que en Él hay salvación. En el nombre de Jesús. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Hoy es el día de salvación. No sigas pecando. No sigas revolcándote en el pecado. Glorifica a Dios con tu vida y glorifica a Dios con entregar tu vida y tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios de poder, un Dios santo, un Dios celoso. Gracias, Señor, porque tu gracia sobre nuestra vida es evidente. Gracias, Señor, porque hemos recibido perdón de pecados por nuestros pecados.
Perdónanos, Señor, por las ocasiones que hemos mal usado tu nombre. Y rogamos, Señor, que si hay alguien esta mañana que quiera tener una relación personal contigo, que desea entregar su vida a ti, a ese nombre que es poderoso, a el nombre que hay salvación, puede hacerlo, Señor. Estamos rogando que tú traigas convicción de pecado y a la vez, Señor, que Él pueda traer esperanza, que tu palabra pueda traer esperanza a ese corazón quebrantado y pueda mirarte a ti. Gracias, Señor, porque la única manera de poder ser eximido del juicio venidero es por medio de Jesucristo. Y tú has dicho en tu palabra que si creemos en Él, seremos eximidos, porque la gracia de Jesús y el poder de Jesús, Él como nuestro abogado defensor, nos defenderá delante de ti. Rogamos, Señor, que cada una de las personas que aún no ha decidido creer en ti y que quiera apropiarse de eso, pueda dar este paso, porque en ti hay salvación. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén.